el tratamiento farmacológico de los trastornos de la personalidad, ¿ya? Trastornos del ánimo en realidad, y el segundo es la esquizofrenia como tal. Y eso está contextualizado entonces con la materia que vimos la semana pasada. Bueno, contextualizando en el caso de los trastornos relacionados con la personalidad, los trastornos maníacos, ¿ya? El tratamiento estándar que existe a nivel farmacológico es uno solo, que es como el centro, digamos, de todos los tratamientos, y que se relaciona con el uso del ion litio, ¿ya? El litio se administra a los pacientes como sales de litio y corresponde entonces a un fármaco denominado estabilizador del ánimo, ¿ya? Y se utiliza contextualizado como un profiláctico para disminuir las crisis, tanto depresivas del paciente como las crisis de exacerbaciones del ánimo, y particularmente está indicado en las siguientes patologías, que son las manías agudas, las depresiones bipolares, en los pacientes que tienen trastornos esquizoafectivos, o sea, los pacientes bipolares, y las pacientes que tienen agresividad relacionada con el retardo mental, ¿ya? Particularmente los más utilizados en este contexto, pero como les menciono yo, sirve para los otros mencionados, ya que se lo considera como un fármaco que estabiliza en general el ánimo del paciente. A nivel de mecanismo de acción, no se sabe o no se tiene muy claro cuál es el mecanismo de acción de las sales de litio, pero sí se ha estudiado que disminuiría la señalización intracelular a nivel de las neuronas postsinápticas y que estaría relacionado con una disminución en el fondo de los niveles de AMP cíclico y de proteína quinasa, ¿ya? Y esto en el fondo generaría que una menor excitabilidad a nivel del sistema nervioso central, y esto podría generar en el fondo una disminución de las crisis, en el fondo agudas, de los pacientes con trastorno bipolar. Pero a pesar de ello no explicaría por qué normaliza el ánimo, ya que aparentemente no tendría acción sobre los trastornos hiperpolarizantes, pero aún así el paciente tiene menos actividad depresiva, ¿ya? Una cosa bastante importante es que el litio, como tratamiento, disminuye entre 5 y 6 veces el riesgo suicida en todos los pacientes que han declarado tener pensamientos suicidas, ¿ya? Esto lo menciono porque no solamente, debido a este efecto, no solamente se utiliza en el trastorno bipolar, sino que también en nuestros pacientes depresivos, donde hay una caída notoria del ánimo y hay entonces intentos suicidas, ¿ya? Es por eso uno de los mejores medicamentos en ese contexto, ¿ya? ¿Qué pasa con el litio? ¿Cómo les cuento de esto? Particularmente lo primero es que el litio es una sal y es un alcalino térreo como elemento, ¿ya? Por lo tanto, en general uno no podría decir que es una droga. Pero, como les mencionaba yo, se administra como sales y el más utilizado es el carbonón, perdón, y justo me está mostrando aquí, y el cicolit, ¿ya? La dosis que se utiliza mayoritariamente es una dosis de 300 miligramos que pretende normalizar la cantidad de litio necesaria a nivel del sistema nervioso central. Pero como sal que es, esta se va a excretar en gran manera a nivel del sistema nervioso renal, y por lo tanto va a verse afectado en aquellos pacientes que tienen trastornos de la micción o trastornos renales como tal, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes que tienen que utilizar litio, lo primero, antes de prescribirlos, es que uno tiene que determinar la función renal del paciente. Otra cosa súper importante es que como sal también que es, va a producir trastornos a nivel del metabolismo del paciente y por lo tanto pudiese producir trastornos hipertiroideos, ¿ya? Y en ese contexto también es importante entonces que un paciente antes de tomar litio consuma, vamos a cerrar aquí, perdón, consuma, o sea, perdón, se le hagan análisis tiroideos y paratiroideos. Además, la función renal y la función tiroidea debería estar siendo analizada continuamente, cada aproximadamente 3 a 6 meses, y la función renal al principio de los 3 meses y después posteriormente a nivel anual, ¿ya? Junto con eso, considerando que pudiese afectar a nivel paratiroideo, también deberían hacerse análisis de los niveles de calcio y finalmente, siempre o al menos una vez al año, debería determinarse la litemia para saber si nuestro paciente no ha tenido un aumento o una baja en los niveles de litio, ¿ya? ¿Por qué puede ocurrirse esta baja o aumento de los niveles de litio? Les mencionaba yo que como depende de la actividad renal y a su vez de la cantidad de sal que hay presente, tenemos que considerar que nuestro paciente siempre tiene que tener una adecuada hidratación y una adecuada ingesta de sal, ¿ya? Y que un paciente que tiene otro tipo de trastornos o patologías
pudiese ver afectada su concentración salina, particularmente, y aquí se los menciono, por ejemplo, en pacientes que tienen diarreas o vómitos, eso pudiese generar que se elimine muy rápido la sal del organismo, también en pacientes que consumen diuréticos, y eso pudiese afectar la concentración final del litio, disminuyendo la biodisponibilidad del litio, y la disminución del litio circulante se relaciona con riesgos de recaídas graves, ¿ya? Y con intentos suicidas. Por lo tanto, no puede haber una disminución drástica de los iones litio en nuestros pacientes, ¿ya? Otra cosa importante es que nuestros pacientes también puede ocurrir lo opuesto, en el fondo que el paciente no elimine suficiente líquido y eso genere que se acumule litio en el organismo, ¿ya? Y eso va a generar dos trastornos. Primero, un trastorno que es suave, que son los efectos adversos clásicos del aumento de litio en sangre, que son, por ejemplo, sed aumentada por el aumento de las sales, micción aumentada por lo mismo, y la aparición de náuseas o trastornos gastrointestinales, ¿ya? Además, se ha visto en algunos pacientes que puede aparecer un temblor fino y una ligera somnolencia, ¿ya? Muchas veces esta somnolencia se considera adecuada, ya que muchos de nuestros pacientes están hiperactivos y por lo tanto eso pudiese ayudar a controlar en el fondo el sueño de nuestros pacientes. Lo que sí es importante mencionar que estos medicamentos son teratógenos. Por lo tanto, no se pueden administrar en mujeres fértiles que quieren quedar embarazadas o bien en mujeres embarazadas, ¿ya? Ahora, el tratamiento crónico del litio, estamos hablando siempre con un aumento leve de los niveles de litio en el cuerpo de la persona, va a generar aumento de peso, pero que generalmente se relaciona con una mejoría del paciente, ya que nuestro paciente ahora quiere comer y además mejora su estándar de vida, lo cual genera también un aumento del peso, ¿ya? Pero pudiese a nivel crónico producir daño renal, por eso es súper importante que se haga cada 6 meses o una vez al año los niveles de creatinina, y va a producir cambios a nivel de la glándula tiroides, y es importante ver que no se esté produciendo el daño producto del consumo entonces del litio. Ahora, eso era cuando teníamos niveles elevados de litio, pero dentro de los rangos. También tenemos a pacientes que no logran eliminar el litio de manera adecuada, o bien que por una acción suicida decidan consumir mayor cantidad de litio del que puede soportar su sistema urinario y el sistema general, digamos, metabólico y urinario, y entonces aparece una patología que es única para esta enfermedad, que se llama neurotoxicidad irreversible por litio, ¿ya? O sin L. Esta es un trastorno mortal y en donde lo que se observa es que se media por su actividad anticolinérgica a nivel central, produciéndose rápidamente sequedad de la boca, náuseas, vómitos y diarreas, lo cual genera una deshidratación importante en nuestro paciente. Además, va a producir un trastorno salino importante a nivel del sistema cardiovascular, produciendo cambios a nivel del electro y por ende cambios a nivel de la conducción intraventricular, perdón, ¿ya? Y eso va a generar entonces síncopes. Además de todo lo anterior, va a producir una miopatía, ¿ya? Y neuropatía periférica. El paciente puede estar hipotermo o hipertermo, ¿ya? Por lo tanto, los cambios de la temperatura de corporal no necesariamente uno los puede relacionar con la intoxicación con litio. Una cosa bien interesante de mencionar es que los pacientes que sufren de trastornos del ánimo y son medicados con litio no pueden consumir ni piroxicam ni diclofenaco, ya que se ha visto que ambos fármacos, que son tan comunes, digamos, aumentan los niveles de reabsorción tubular del litio, produciendo en algunos pacientes que aparezca este síndrome sin L, ¿ya? Por lo tanto, mejor no arriesgar a los pacientes y prohibir en el fondo el uso de estos dos, particularmente estos dos AINES. Bueno, cuando se da el litio, la intención es estabilizar el ánimo del paciente, pero tenemos que pensar que nuestro paciente muchas veces, si bien va a tener una estabilidad intermedia de su ánimo, es decir, no va a tener exacerbaciones hacia la euforia o depresiones hacia la caída central, del sistema nervioso central, no es fácil controlar cuando están ya en las crisis agudas. Por lo tanto, el litio, si bien es una medida preventiva, muchos pacientes requieren otro tipo de tratamientos para que los ayude en el fondo a medicarse en el momento que están en la agudez, ¿ya? El más utilizado a nivel de la excitabilidad, o sea, para disminuir la crisis aguda al alza, donde el paciente está extrovertido, digamos, el más utilizado es la carbamazepina, que es un fármaco que es anticonvulsivo, y se ha visto que presenta en los pacientes hasta un 44% de eficacia, ¿ya?
No se sabe bien cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina a nivel de la estabilización del ánimo, ¿ya? Pero sí se sabe que la carbamazepina promueve la excitabilidad del receptor GABAérgico tipo A, lo que genera una hiperpolarización del sistema nervioso central y por lo tanto disminuye las descargas a nivel del sistema, ¿ya? Y esta disminución de las descargas, digamos, produce una reducción de la propagación sináptica y una disminución notoria de las descargas repetitivas, ¿ya? Que estaría relacionado con su actividad antiepiléptica, pero que también servirían para disminuir en el fondo la excitabilidad de nuestros pacientes que están en crisis aguda, positiva, extravagante, ¿ya? Eufórica también. Ahora también se les ha dado a algunos pacientes ácido valproico, que también es un anticonvulsivo, pero ha presentado menor eficacia a la hora del tratamiento y la función es la misma, ¿ya? En el fondo, que es aumentar la hiperpolarización, solo que en el caso del ácido valproico es porque inhiben la recaptación del neurotransmisor GABA, ¿ya? Eso genera que haya un mayor neurotransmisor GABA y por lo tanto a mayor neurotransmisor GABA, mayor hiperpolarización de las neuronas postsinápticas y eso genera entonces una disminución nuevamente de la propagación de la sinapsis y también una disminución de las descargas repetitivas de la neurona, ¿ya? Esos serían como tratamientos que apoyan en el fondo la fase maníaca o la fase aguda maníaca del paciente, ¿ya? Se pueden dar otros medicamentos para los pacientes que en fase maníaca presentan, por ejemplo, eventos psicóticos. De ahí en entonces lo que nos queda es administrar antipsicóticos, que los vamos a ver en un momento más. Pero les menciono yo que va a depender mucho del cuadro que tenga nuestro paciente, el tipo de antipsicótico que se va a dar, ¿ya? Y yo les voy a definir un ratito más cómo se dividen los antipsicóticos, pero ahí mencionarles que el más utilizado en la clínica en la actualidad es el aripiprazol para las crisis maniáticas con cuadros delirantes, ¿ya? Eso es para la crisis, digamos, eufórica, maniática, delirante, etcétera. Pero nuestros pacientes bipolares, cuando están cursando con una crisis aguda, también pudiesen tener una fase opuesta, que es la fase depresiva, ¿ya? Y por lo tanto, aquí requiere otro tipo de tratamiento. Entonces, junto con el litio se da constante, ya el litio no se deja de dar. Se puede administrar no solamente un antipsicótico, sino que además se puede administrar un antidepresivo y en general los antidepresivos que más se administran son los inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, ¿ya? Ya que han visto que estos producen menos riesgo de, en el fondo, de que nuestro paciente, digamos, cambie de depresivo a maniático, porque eso es grave, ¿ya? En general, se ha visto, eso sí, que el uso de antidepresivos con el tiempo hace que nuestro paciente cicle más rápido de depresivo a maniático y de maniático a depresivo. ¿Cuál es la idea de esto? No tengo aquí un gráfico, pero yo les voy a dibujar uno. Nosotros en el ánimo, los seres humanos, digamos, que no tenemos patologías de la personalidad, nosotros tenemos un ánimo que lo estoy marcando por esta línea verde intermedia, ¿ya? Y día a día nosotros nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que nos hacen estar en una fase como eufórica, como de felicidad extrema, de extroversión, digamos, y también a veces estamos en una fase como más de baja, que es como más depresiva, ¿cierto? Como más tranquila, tangible. Entonces nosotros ciclamos en el fondo así, excitado, tranquilo, depresivo, excitado, tranquilo, depresivo, etcétera. Y vamos variando siempre nuestro ánimo en un formato así, dependiendo de los eventos que nos ocurren. De repente podemos estar más depresivos, de repente más hiperciclados, ¿ya? O sea, más excitados. En nuestro paciente maniático, voy a cambiar el color, lo vamos a poner en negro, lo que nosotros observamos es que ellos pasan por un estado excitatorio maniático alto, y después pasan por un estado depresivo muy a la baja, ¿ya? Muy lejos en el fondo del ánimo estándar que nosotros conocemos. Eso se llama un ciclo. Una vuelta de esta se llama un ciclo completo, ¿ya? Que en el caso de un paciente normalizado es difícil entender el ciclo porque va a depender de las situaciones de la vida diaria. Pero en el caso de ellos es notorio, o sea, ellos saltan a un estado maniático, psicótico, delirante, muy notorio para todo el mundo, y después bajan abruptamente a un estado de depresión absoluta, ¿ya? Entonces, estos pacientes fluctúan con estos ciclos y rara vez están en el medio, que es lo que les estoy dibujando ahora. Bueno, cuando se da estos tratamientos antidepresivos a crónico, lo que nosotros vamos a observar es lo que se llama ciclado rápido. En el fondo, nuestros pacientes ahora van a estar así, mucho más seguido. No sé si se entiende la idea. Y en un mismo día pudiesen llegar a tener su estado depresivo y su estado maniático.
Eso se considera algo relativamente grave porque en el fondo la persona tiende a tomar decisiones sin lograr consolidar su ánimo y sus actitudes. Y por lo tanto eso pudiese llevar a actitudes extremadamente riesgosas, como por ejemplo conducir a altas velocidades, produciendo un accidente de tránsito, o detenerse bruscamente en una carretera porque en el fondo sienten un estado depresivo justo en ese momento. Eso sin contar las actividades suicidas y el consumo de drogas, ¿ya? Por eso es que es importante controlar la actividad o el ciclado de los pacientes con manías, ¿ya? Otra cosa importante es que nuestros pacientes maníacos o con trastornos de la personalidad pueden tener conductas que son autolesivas, no relacionadas con las patologías delirantes que yo les mencionaba en la clase anterior, sino que directamente relacionadas con su actitud hacia la vida y hacia el cuidado del cuerpo, ¿ya? Para eso, en la actualidad se recomienda el uso de un antipsicótico y para las conductas estereotipadas, o sea, no solamente la lesión como tal, sino que hay pacientes que en el fondo, no sé si ustedes lo han visto probablemente en algunas películas o algunos documentales, donde por ejemplo el paciente puede desplazarse sobre su eje hacia adelante y hacia atrás de manera notoria y sin detenerse, y eso como que los calma. O también hay pacientes que se golpean contra la pared o que empiezan a golpear de manera repetitiva algo, ¿ya? Esas conductas estereotipadas tienen un componente psicótico y también se han relacionado con componentes de deficiencias mentales, ¿ya? Particularmente hay pacientes que tienen conducta estereotipada, pero que no son debido a deficiencias mentales, sino que están relacionados con el autismo, ya que eh, se considera como una característica no neurotípica, digamos, ya que ellos no se los considera una enfermedad, sino que se los considera con una actividad nerviosa, digamos, diferencial al resto de la población, ¿ya? Pero los pacientes con autismo tienden a tener conductas estereotipadas y también los pacientes que tienen trastornos de hiperactividad con déficit atencional, donde en el fondo los pacientes tienden a estar en un continuo movimiento que es muy repetido y que generalmente es lesivo, ¿ya? Y en esos casos ya no se recomienda el uso de antipsicóticos, sino que se ha probado que el uso de metilfenidato, que es un anfetamínico, o sea, un derivado anfetamínico que tiene actividad noradrenérgica, parecería ser que disminuye en el fondo estas conductas que son potencialmente dañinas para el paciente, ¿ya? Esto se ve en nuestros pacientes maniáticos, en nuestros pacientes con manías psicóticas, en los pacientes con deficiencias mental, en los pacientes con autismo y, como les mencionaba yo, en los pacientes con hiperactividad, ¿ya? Solo ahí se justifica el uso de esta medicación. Muy por el contrario de que muchos creen que el hecho de tener hiperactividad o tener autismo genera inmediatamente la medicación con metilfenidato. La verdad es que no se requiere y al revés se ha visto que genera trastornos deleterios después de 15 o 20 años postmedicación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que evitar la cronicidad de ellos, esta medicación. ¿Ya, chicos? Entonces, hablando entonces de las terapias para los pacientes maníacos, mencionarles que también existe otra terapia que en realidad no se usa mucho, pero que en Chile aún existe, que es la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Se los dejo ahí para que ustedes la vean. La verdad es que esto se relaciona a pacientes que están internados y pacientes que en realidad no logran ser controlados de manera adecuada con el tratamiento antimaníaco, es decir, el uso de litio, de metilfenidato en los niños y además de antipsicóticos, ¿ya? Como les menciono yo, la terapia electroconvulsiva se realiza y se relaciona su uso mayoritariamente a una mejora notoria después de la primera terapia, en un 50% en la aparición entonces de estos trastornos maniáticos en los pacientes o trastornos lesivos, ¿ya? Al paciente que se le administra la terapia electroconvulsiva, en general, se le administran fármacos que son para controlar las potenciales eh, cambios a nivel del ritmo cardíaco, o sea, las bradicardias, las taquicardias y también la hipertensión, y para eso se les administra de premedicación beta bloqueantes. También se les anestesia, en el fondo, para que no estén conscientes de la situación, en el fondo, del acto médico que está ocurriendo,
y se les anestesia generalmente con tiopental o propofol, y además se les da un miorrelajante para que el aumento de la descarga eléctrica no produzca trastornos a nivel del sistema muscular, ¿ya? Con ruptura muscular o rotura ósea, y para eso se utiliza succinilcolina y rucorona, ¿ya? Yo les menciono la premedicación porque en realidad la terapia electroconvulsiva no cae dentro de las características de medicación, pero sí la premedicación cae dentro de las características de farmacología, ¿ya? ¿Consultas al respecto, chicos? No, profe. Ya. Sigo entonces, si no tienen dudas. Vamos entonces con la segunda farmacología que les quería explicar hoy, que es un poco más larga, y que se relaciona entonces qué hacemos con el paciente psicótico o con el paciente bipolar que tiene una actividad psicótica, o qué hacemos con el paciente depresivo que tiene crisis psicóticas, o bien, qué hacemos con el paciente esquizofrénico, ¿ya? Y para eso entonces vamos a ver farmacología de los antipsicóticos, ¿ya? Para eso, solo a modo de recuerdo, recordar que los tipos de trastornos delirantes y psicóticos son muchos, algunos ya los vimos ya, la gran mayoría, y tratamos de explicarlos a nivel fisiopatológico. La clase de ahora, que es lo último que vamos a ver hoy día, es una clase, como les digo yo, relativamente corta, pero vamos a terminar con esto, ¿ya? Toda la farmacología que yo les voy a explicar ahora la voy a relacionar con la esquizofrenia, pero eso no significa que la medicación no sea útil para todas las otras patologías debido al efecto que tiene sobre la esquizofrenia, ya siendo la esquizofrenia en el fondo como el mayor mal o el peor, la de peor tratamiento que tenemos a nivel de las enfermedades mentales, ¿ya? Entonces, primero como recuerdo, la esquizofrenia, yo les había mencionado en la clase pasada, que se presentaba con cierta sintomatología, ¿cierto? Con la sintomatología positiva, extravagante, y la sintomatología negativa o ausencia en el fondo de actividades, ¿ya? Y recordar que dentro de la sintomatología positiva teníamos pacientes que eran alucinantes, o sea, que alucinaban, que tenían delirios, que tenían habla desorganizada y un comportamiento extravagante, ¿ya? Y esto está relacionado con las funciones que ustedes observan ahí al costado, ¿cierto? Tenían trastornos de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y del comportamiento. Y después teníamos pacientes que tenían síntomas negativos, y recordar que podían tener ambos tipos de sintomatología o uno era predominante sobre el otro. Y los pacientes que tenían síntomas negativos presentaban embotamiento afectivo, alogia, es decir, pérdida del habla como tal, abolición, es decir, en el fondo pérdida del ser como tal en la sociedad y su capacidad de cuidado o higiene, etcétera, ¿ya? Y esto se relacionaba en el fondo con pérdidas de las funciones que ustedes ven al frente, ¿ya? También les había mencionado yo en la clase anterior que la hipótesis de la esquizofrenia se relacionaba con las funciones dopaminérgicas y a su vez estas se relacionaban con los niveles de serotonina, ¿ya? Entonces se creía que había un aumento de la dopamina, particularmente dopa D2, de ese tipo de recepción, y que cuando habían crisis agudas aparentemente había un aumento en el ciclado de serotonina en los pacientes. Ya, considerando eso solo a modo de memoria, comentarles entonces que la farmacología de la psicosis se divide en dos grandes grupos. Uno son el uso de fármacos típicos o clásicos, ¿ya? Que son los más antiguos, los más ensayados, los más estudiados, pero al mismo tiempo los que tienen más efectos adversos. Y después tenemos los fármacos conocidos como atípicos, que son más modernos, menos estudiados por lo tanto, pero en la actualidad se ha visto que tienen menos efectos adversos, ¿ya? Yo se los voy a definir más adelante cuál es la diferencia. Sin mencionarles que en realidad no se llama farmacología antipsicótica, sino que se llama neurolepsia. Es el nombre correcto de los tratamientos de estos fármacos, y les explico por qué en un segundo, ¿ya? Pero recordar que en realidad no es antipsicótico, sino que es neurolépticos, ¿ya? Primero, a nivel de la división de los típicos y atípicos, comentarles que los típicos, como la teoría lo decía, la esquizofrenia se relacionaba con un aumento de la transmisión de dopa relacionado con los receptores dopa D2, pero esto era a nivel límbico. Ya acuérdense que a nivel de la corteza había una disminución de dopa. Por lo tanto, los fármacos típicos lo que hacen es bloquear la recepción de la neurotransmisión dopa D2, ¿ya? Y esto se ha visto que en los pacientes genera una mejoría en los síntomas positivos, ¿ya? Pero que produce una serie de trastornos adversos que son más o menos importantes
que generan abandono de la medicación o que abiertamente generan tener que buscar otro tipo de medicamento debido a la intolerancia directa del paciente al fármaco, ¿ya? Dentro de ellos tenemos lo que se llama como síndrome extrapiramidal, debido a que el bloqueo de dopamina genera también un bloqueo de la recepción correcta a nivel de extrapiramidal, la cual se relaciona con la integración del cerebelo hacia la médula, ¿ya? Y eso genera entonces que se pierda el movimiento fino y aparezcan temblores en el paciente, que son del tipo parkinsoniano, ¿ya? Además de eso, aparecen también en estos pacientes movimientos conocidos como discinéticos, en donde aparecen movimientos que son estereotipados, pero además no análogos al movimiento clásico del organismo, ¿ya? Yo se los voy a mostrar un ratito para que me entiendan. Y además de eso, el bloqueo de dopamina va a generar a nivel del hipotálamo un bloqueo de la restricción de la prolactina. La prolactina en nuestro organismo está reprimida por la dopamina a nivel hipotalámico, ¿ya? Si nosotros no tenemos el bloqueo vía dopamina, la prolactina se libera, que es lo que pasa en la lactancia, y por lo tanto eso genera un aumento de la masa mamaria, en tanto en hombres como mujeres, pero además de eso se puede producir vía o sea, se puede producir galactorrea, ¿ya? O sea, se puede producir goteo de leche, ¿ya? Entonces, eso es como la imagen general de los típicos. Después tenemos los fármacos que les decía yo, atípicos, que son más nuevos, y se ha visto que dentro de los más nuevos hay bloqueo de DOPA 2, pero el bloqueo es menor, ¿ya? Y además hay bloqueo de la serotonina 5-HT2, que sería la que explica las FACS, acuérdense los eventos agudos. Entonces, se ha visto que esta mezcla de acción entre dopa y serotonina, que es más suave que el bloqueo completo de los típicos, genera actividad sobre el síntoma positivo, al igual que los típicos, pero además tendría actividad sobre los síntomas negativos, sobre la actividad cognitiva y la actividad afectiva del paciente. Por eso es que se los considera más útiles que los neurolépticos clásicos. Además, se ha visto que como tienen menor bloqueo dopaminérgico, no producirían síndromes extrapiramidales, o si los producirían sería a mucha cronicidad, y tampoco producirían estas discinesias tardías, ¿ya? Y algunos fármacos producen hiperprolactinemia, pero no todos, depende del cual vamos a hablar, ¿ya? Ahora les voy a mencionar lo que les había dicho antes. ¿Qué significaba que este grupo de fármacos no se llamara antipsicóticos, sino que se llaman neurolépticos, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque esto es uno de la neurolepsia es uno de los, ¿por qué se utilizan estos fármacos? ¿Ya? La neurolepsia es un estado mental bien particular que solo se genera, digamos, con estos fármacos, que se refiere a la quietud emocional, ¿ya? Nuestros pacientes, ustedes, al frente se les muestra un set de imágenes donde se utiliza como paciente a un roedor, y se lo utiliza en un tipo de ensayo que sirve para ver cuál es el grado de obediencia del roedor, ¿ya? Esto es una barra y un vaso que está vacío, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Si el paciente está obediente y tiene quietud emocional, no va a responder ante estímulos que puedan ser deleterios para él, ¿ya? Y por lo tanto, uno puede poner al animal en diferentes posiciones. Ahí al frente, por ejemplo, se le muestra una posición que se llama posición de barra, en donde el animal está sujetando la barra y está como semisentado, ¿ya? La cola está en equilibrio perfecto, en el sentido de que él no ha perdido su capacidad de equilibrio ni sus capacidades musculares, solamente está obediente, ¿ya? Después tenemos la posición de rezo, que es la que les muestran ahí, donde el animal está sujeto por sus patitas al vaso vacío y sus patas delanteras a la barra, y nuevamente la cola mantiene el equilibrio como corresponde, la actividad muscular está correcta, pero el animal no trata de huir ni trata de moverse a esta posición. Y finalmente se lo ponen en una posición opuesta, que es posición de sumisión, que es como relevante para entender esto, en donde el animal, incluso en una situación donde claramente no es natural, que sería esta, donde si ustedes ven el animal como que abraza el vaso, por así decirlo, y casi todo ese equilibrio se mantiene en la parte trasera y en la cola, el animal aún así obedece, a pesar de que sea una postura no natural o normal para el animal. Si ustedes se fijan en todas las imágenes, el animal no arranca, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Eso que ustedes ven al frente es lo que se conoce como neurolepsia. Es decir, quietud emocional no le incomoda, no le molesta, pero tampoco no lo hace ni feliz ni lo hace sufrir,
¿ya? Hay un retraso psicomotor en el sentido de que puede mantener la actividad motora, pero la mantiene de una manera muy lenta, en donde uno, por ejemplo, le puede poner la mano en alto. Voy a poner la cámara para que me entiendan. Uno le pide al paciente que ponga la cámara en alto, y el paciente la va a mantener ahí. Y no la va a tratar de bajar, ¿ya? Y si la baja, la va a bajar muy lentamente, ¿ya? Después tenemos la indiferencia afectiva, en el sentido de que si uno le dice, o le cuenta un chiste, por ejemplo, el paciente va a estar plano, de boca, de gestos, digamos, no va a tener ningún cambio. O al revés, le mostramos una imagen que es extremadamente triste, no va a cambiar su actitud. No sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, ven un video de gatitos y sienten esa como ternura dentro, y cambia su expresión en la cara, les brillan los ojos. Si ustedes hacen eso mismo con estos pacientes no les pasa eso, ya ellos están siempre con cara de nada. ¿Ya? Además, estos pacientes están con ausencia del sueño, pueden cerrar los ojos, pueden descansar, pueden relajarse, pero no pueden entrar en las fases de sueño, ¿ya? No les importa tampoco no entrar, por si acaso. Y la persona finalmente se muestra tranquila y sosegada, o sea, se muestra completamente obediente. ¿Por qué es importante la neurolepsia? ¿Y por qué entonces este grupo se llama neurolépticos? Porque cuando nosotros tenemos un paciente bipolar, por ejemplo, en fase maniática, en fase extravagante, fase eufórica, o tenemos un paciente psicótico que se siente amenazado por su situación delirante o alucinatoria, el paciente va a estar agresivo, les puede hacer daño al personal de la salud. Y lo más probable es que les haga daño. Si el paciente tiene de cerca una barra, un palo, un arma, va a disparar o va a atacar sin mediar voluntad en el fondo o medir el daño que hace el tercero. Entonces, la neurolepsia se basa en el sentido de que el sistema como tal, familia y servicio de salud, ¿cómo controlo a mi paciente? Entonces lo controlo con estos medicamentos que van a producir los efectos que les decía yo. Van a hacer que el paciente ahora se vuelva obediente, que el paciente deje de ser agresivo, que no les produzca daño o molestia al personal y por lo tanto pueda ser tratado de manera adecuada, ¿ya? Y eso evita que el paciente haya que, por ejemplo, amarrarlo, porque los pacientes se tienen que amarrar en algunos casos, ¿ya? Por eso es importante el uso de la neurolepsia. Y el medicamento clásico para producir neurolepsia a nivel de urgencias es el que les estoy escribiendo al frente, que es el haloperidol. Haloperidol, ¿ya? Y el típico que uno ve en las películas cuando se les acercan los famosos caballeros de blanco, digamos, en los hospitales psiquiátricos y le inyectan en el fondo en este músculo que está aquí, o si no en las piernas, les inyectan una dosis de haloperidol y eso hace que a los pocos minutos el paciente entre en este estado de neurolepsia, ¿ya? Y por lo tanto el paciente se pueda controlar, se pueda trabajar con él, se le pueda dar sus terapias psicológicas, etcétera, ¿ya? Vamos entonces, ya que explicamos la neurolepsia y entendemos lo que es la neurolepsia, vamos ahora a hablar de la diferencia entre los típicos y atípicos, considerando esta actividad que les mostraba recién, ¿ya? Vamos primero con los típicos, ¿ya? Voy a cerrar mi cámara nuevamente. Y les voy a mencionar entonces que los típicos lo que hacen es bloquear la recepción de dos, ¿ya? El hecho de bloquear la recepción de dos va a generar que la respuesta que estaba mediada a este nivel, que es a nivel límbico y a nivel de los núcleos, genere en el fondo una disminución de la respuesta a este nivel, que se asocia con la extravagancia, pero a su vez va a mejorar la neurotransmisión hacia el nivel de la neocorteza, ¿ya? El problema está que a nivel de la neocorteza se sabe que lo que hay es una disminución de la dopamina, pero también de la serotonina. Entonces, por un lado, van a mejorar los síntomas positivos, pero por otro lado, se ha visto que pudiesen empeorar a los pacientes que están a la baja, o sea, los pacientes que tienen síntomas negativos muy notorios, ¿ya? Una cosa importante de mencionar es que, como les había dicho yo, tienen actividad sobre los núcleos y sobre el sistema mesolímbico, y eso va a generar lo que les mencionaba yo, que va a disminuir el bloqueo de la nivel hipotalámico y eso va a generar entonces la galactorrea. Por otro lado, también a este nivel va a generar que el bloqueo de la recepción de 2 no genere respuesta a nivel de extrapiramidal, digamos, ¿ya? Y eso va a generar que haya disminución de los síntomas relacionados con la movilidad
del paciente, ya con el movimiento fino. Y a su vez también van a generar una disminución, o sea, un empeoramiento del síntoma negativo, ya que el paciente además va a tener menos voluntad, por así decirlo, muscular, aunque la voluntad no es muscular, pero para que se entienda que hay menor movilidad. Ahora, si vemos el antipsicótico atípico, lo que tenemos es que como no actúa particularmente sobre un bloqueo, sino que en general disminuye el DOPA, pero muy poco, pero además bloquea a nivel de la serotonina, vamos a tener que el hecho de que disminuyan los efectos secundarios, mediados por la galactorrea, mediados por la síndromes extrapiramidales, genera en nuestro paciente inmediatamente una mejora en el cumplimiento. O sea, en el fondo, el no sentirse tan mal por la medicación hace que se la tomen de mejor manera, ¿ya? Lo otro es que como no tienen actividad a nivel extrapiramidal o su actividad es muy baja, no van a producir lo que les denominaba yo como discinesias, y ahora quería explicarles, no sé si tengo el monito, pero yo les explico lo que es una discinesia. Vuelvo a prender mi cara para que me la vean. Voy a tratar de ponerme bien cerca de la cámara, no sé si me ven bien. La discinesia es cuando uno tiene un movimiento que es repetitivo, pero que es fuera de la lógica natural, ¿ya? Por ejemplo, miren bien mi boca. Y no sé si alguna vez han visto este tipo de pacientes, pero si no los van a ver. Miren mi boca y cómo se mueve mi lengua de aquí en adelante. ¿Ya? Si la vieron, voy a cerrar la cámara. La idea central es que si ustedes se dan cuenta, hay un movimiento exagerado de la lengua, hay un movimiento exagerado de la boca, hay una, en el fondo, hay una protrusión de la lengua, hay como un... Y cuando el paciente habla, debido a que tiene este problema de exageración muscular, además habla de una manera muy compleja. Le cuesta, en el fondo, poder mover la lengua de manera adecuada para hacer, por ejemplo, la R arriba, o la N profundo, o la D abajo, debido a que su cara está continuamente con este movimiento. ¿Ya? Y ese movimiento se conoce como discinesia y particularmente en el uso de antipsicóticos se les llama discinesia tardía debido a que aparece con la uso crónico de los antipsicóticos, ¿ya? Hay varios videos en internet que ahí los combino a verlos para que sea más claro. Entonces, los antipsicóticos atípicos no producen esta discinesia tardía. Y eso es algo importante pensando en que hay pacientes que tienen que utilizarlos de por vida. Además, como bloquean la vía serotonérgica y no disminuyen en el fondo la neurotransmisión general, son más eficaces sobre los síntomas negativos, algo que no eran los antipsicóticos típicos, y además, como tienen actividad a nivel de la neocorteza, mejora la función cognitiva, ¿ya? Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Porque yo les decía típicos y atípicos, ¿cierto? Entonces vamos a tener, dentro de los típicos, por ejemplo, vamos a tener al haloperidol, ¿ya? Que es el que les mencionaba recién. Y dentro de los atípicos vamos a tener lo que están acá, que es la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y el alipiprazol. Son los más ocupados. Y si uno se fija en la actividad que tienen estos fármacos, vamos a ver que el haloperidol, su gran actividad es bloqueo de 2. Y si uno mira, también tiene bloqueo de 4, que es el que explica los síntomas extrapiramidales potentes, pero casi no tiene actividad sobre la vía serotoninérgica y solo tiene actividad, esto está corrido por si acaso, solo tiene actividad sobre la vía, si no me equivoco, esto está corridito como les decía yo, pero sobre la vía adrenérgica, ¿ya? Entonces, en el fondo, el haloperidol solo sirve como un bloqueante de la respuesta mediada por dopamina, vamos a borrar mejor para que se entienda mejor lo que viene, mediada por la dopamina, y produce una potente neurolepsia. Es el mejor producto que tiene un bloqueo importante sobre todos los dopa en realidad, sobre todos los dopa. Entonces tiene bloqueo sobre 1, 2, 3 y 4, pero más potente sobre 2 y 4. Si ahora uno lo compara, por ejemplo, con el alopiprazol, ¿ya? Que es el que se utiliza en los pacientes que les decía yo con autismo, con trastorno de hiperactividad. Estos medicamentos también tienen actividad sobre el bloqueo DOPA, ¿ya? Sobre importante bloqueo, pero además tienen actividad sobre la serotonina, ¿ya? Y particularmente tienen sobre la serotonina 1A y 2C, que son importantes relacionadas con los trastornos cognitivos,
¿ya? Y además de ello, pudiesen tener, y eso no es agradable, pero pudiesen tener actividad sobre la adrenalina, ¿ya? Entonces, con esta tabla que uno tiene al frente, en el fondo uno puede saber cuál de todos es el más útil dependiendo de los trastornos que tenga mi paciente. Por ejemplo, si sus trastornos son afectivos cognitivos, me parece que no se ve bien este lapicito. Si el paciente tiene sobre los trastornos cognitivos y afectivos, nosotros vemos acá que a nivel serotoninérgico, la risperidona tiene súper buena acción, ¿ya? Entonces, tal vez en este tipo de pacientes es mejor utilizar risperidona que, por ejemplo, utilizar quetiapina, que tiene muy poca actividad a nivel serotoninérgica, ¿ya? Entonces, aquí va a depender mucho de cómo está mi paciente, de qué características tiene y qué tipo de medicación utilizo, ¿ya? Otra cosa importante mencionar, que como estos medicamentos tienen acción de bloqueo de dopa, particularmente los típicos, es que se ha visto que tienen otras actividades. Por ejemplo, la clorpromacina es un bloqueante del reflejo del vómito. Entonces, a pesar de que es un súper buen antipsicótico, la verdad es que no se utiliza como antipsicótico, sino que se utiliza para los pacientes que sufren de cinetosis, es decir, vómitos relacionados con el mareo, ¿ya? Con personas que sufren de mareo por viaje en auto, en avión, etc. Y también para personas que tienen trastornos a nivel vestibular, ¿ya? Porque eso genera que disminuya el vómito en nuestros pacientes. Eso lo menciono como un tip, porque en realidad esto va en la clase de gastro y no va en la clase de psicosis, pero para que ustedes sepan que a veces estos medicamentos se utilizan con otros fines positivos, ¿ya? Voy ahora a nuestros típicos y atípicos. Si nosotros hacemos ahora la comparación en cuanto a la aparición de los efectos adversos, porque son muchos, entonces no saco nada con explicárselos uno por uno. Algunos se los voy a explicar, pero no todos. Nosotros podemos ver entonces que a nivel del efecto adverso, si uno compara el efecto positivo, que es el antipsicótico, aquí tenemos al haloperidol de nuevo, vamos a ver que el haloperidol casi no produce somnolencia o produce muy poca somnolencia, es decir, produce quietud emocional, produce neurolepsia, pero acuérdense que no induce el sueño, ¿ya? Pero lo más importante es que produce muchísimos temblores, muchísima desinesia, etcétera, ¿ya? Si ahora nosotros lo comparamos con los atípicos, que es lo que tenemos acá, lo que vamos a observar es que junto con su potencia antipsicótica, por ejemplo, tenemos a la risperidona que les mencionaba yo, como no produce neurolepsia, va a producir mayor probabilidad de sedación, ¿ya? Pero también va a producir mayor efecto sobre la adrenalina, o sea, los efectos vegetativos. Y también va a producir menos efectos extrapiramidales, menos temblores, ¿ya? Entonces ahí lo que uno puede hacer es comparar cuáles son los efectos que tienen sobre la psicosis versus sobre su efecto adverso, para así uno saber exactamente qué es lo que uno espera en este paciente y si vale la pena medicar o no. Por ejemplo, yo les tengo aquí otro ejemplo que es bien interesante, que es la sulpirida o sulpiride, aquí en Chile le dicen sulpiride. Si ustedes se fijan, sulpiride tiene pésima acción antipsicótica, pero tampoco produce mucha sedación, tampoco produce muchos efectos vegetativos y sí puede llegar a producir temblores, recordando que la mayoría de los efectos extrapiramidales son a larga data, ¿ya? Son tardíos, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto que esto es interesante? Porque resulta que la sulpiride, a pesar de que tiene mala actividad antipsicótica, sí bloquea a los receptores de 2 y de 4 sin producir actividad antipsicótica. El hecho de que bloquea los receptores de 2 y de 4 genera que a nivel hipotalámico, como les había mencionado yo, se liberara la prolactina. Y cuando se libera la prolactina, se libera entonces también la oxitocina, ¿ya? Porque hay un eje, digamos, relacionado. Y eso genera que aumente la eyección láctea y el tono mamario. Y por lo tanto, en aquellas mujeres que por trastornos de depresión, trastornos mentales, no puedan producir leche de manera eficiente posparto, la sulpiride se ha visto que genera que aumente en el fondo la lactancia de manera adecuada en las primeras semanas posparto, ¿ya? Y por lo tanto, aquí yo tengo un fármaco que, si bien no me sirve como antipsicótico, yo me aprovecho de su efecto adverso y ahora lo utilizo para la lactancia materna. La única condición que tengo que tener para usar sulpiride es que no se puede usar crónico, ¿ya? No más de un mes. Se supone que en un mes la madre va a lograr de manera adecuada generar el apego con el niño y por lo tanto lograr una lactancia adecuada, ¿ya? Eso para que vean que uno puede aprovecharse de los efectos adversos a veces de los fármacos, ¿ya? Ahí tenían ustedes, mira, qué bueno que está aquí.
Aquí tienen efectos extrapiramidales más notorios, más del que yo pude expresarles, y ustedes ven que hay una exageración de la apertura de la boca, una exageración en la protrusión de la lengua, ¿ya? Y también una exageración a la hora de guardarla, digamos, en el gesto, ¿ya? Eso es la disinesia tardía, solo que esa es una disinesia orolaringea, perdón, ¿ya? Que es la más común con el uso de antipsicóticos, pero también hay disinesias a nivel del movimiento de los hombros, empiezan a mover los hombros de manera exagerada e inadecuada posturalmente hablando, ¿ya? Lo mismo con los codos, las manos, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los efectos extrapiramidales, los EPS, nosotros vamos a decir que los fármacos típicos y atípicos, siendo los típicos los más comunes, el haloperidol es más notorio, van a producir, primero, distonía aguda, que es lo que les decía yo que era como el temblor o el parkinsonismo, ¿ya? Eso agudo significa que aparece casi con las primeras tomas del medicamento. Pero además va a aparecer un síndrome que se llama acaticia, ¿ya? La acaticia es no más ni menos que la incapacidad de estarse quieto. Las personas que empiezan a moverse, a pararse, a caminar y que no pueden estar sentados, no pueden, en el fondo mueven todo su cuerpo en una incapacidad de mantener una relajación como tal, ¿ya? Esto se ve mucho, por ejemplo, en los pacientes psicóticos que son tratados a nivel carcelario, se nota muchísimo la acaticia, ya donde empiezan a dar vueltas alrededor de la celda, donde empiezan a moverse de manera normal, no dejan de moverse de manera normal, pero no pueden mantener la quietud, ¿ya? Después tenemos la disinesia tardía, particularmente la orolingofacial, que es la que les mostraba yo, o los movimientos de extremidades, ¿ya? Con golpeteos del movimiento del hombro, de la rodilla, del codo, etc. ¿Ya? La primera es aguda, la segunda es tardía. Y tenemos también un trastorno que se llama trastorno neuroléptico maligno, que ocurre por el bloqueo completo de dopamina, ¿ya? Y que en este caso es un trastorno hipertérmico, en donde es fatal si no es tratado rápidamente y que eso va a generar movimientos, además del aumento de la temperatura, movimientos motores que van a producir un desgaste metabólico del paciente y que pueden llevar entonces a la pérdida o fatiga muscular con rhabdomiólisis. Por lo tanto, uno no debe llegar al trastorno neuroléptico maligno y lo que se debe dar es un antídoto, que es un relajante muscular potente, que es el dantroleno. Eso pasa cuando los pacientes, por ejemplo, consumen más de la dosis adecuada o dosis que son intoxicación o suicidio. En general, los pacientes esquizofrénicos, la medicación no se le da directamente al esquizofrénico, sino que siempre se asigna un tutor, una persona que en el fondo se va a hacer responsable del tratamiento para que haya coordinación con la cantidad de medicamentos que se entregan al paciente y la hora en que estos van a ser tomados, ¿ya? Además, comentarles que este tipo de medicación debe ser recetada mes a mes. Ya no se puede dar una receta por 3 meses, 4 meses, etcétera, ya que existe el riesgo de que acumulen los medicamentos y después, ya sea por descuido, por accidente o intencional, consuman entonces esta medicación, ¿ya? Siendo el haloperidol el que mayoritariamente o el que más produce, digamos, el trastorno neuroléptico maligno, ¿ya? Ahora, a nivel de los trastornos externos, digamos, no solamente a nivel del sistema nervioso central, yo les había mencionado la aparición entonces de la hiperprolactinemia, ¿ya? Y que si uno analiza la cantidad de hiperprolactinemias que existen, por ejemplo, aquí yo les pongo en edad adulta, la cantidad de hiperprolactinemias que existen, estas claramente, si uno lo mira desde un paciente que no se trata, un paciente normal, digamos, un paciente que tiene terapia, uno puede ver que se exacerba claramente la aparición de hiperprolactinemia en los pacientes que consumen haloperidol. Y que esta, si bien se va regulando con el tiempo, la verdad es que aproximadamente el 50% de los pacientes no logra controlarse de manera adecuada. En los hombres aparece menos, producto de que los pacientes en general no tienen ginecomastia per se, y lo que ocurre en ellos es un aumento del volumen mamario, pero sin secreción láctea. En el caso de las mujeres, como ya hay aumento del crecimiento mamario, generalmente aparece además de la turgidez mamaria, el dolor mamario y además la secreción láctea, ¿ya? Por lo tanto, es más común en las mujeres que en los hombres, pero aparece en ambos sexos, ¿ya? Entonces, eso genera que nuestro paciente,
muchos de nuestros pacientes tengan la hiperprolactinemia tras el consumo de haloperidol, y si es crónico en el fondo, aproximadamente un 50% de los pacientes se van a mantener con esta situación, ¿ya? Y en algunos casos esto puede llegar a ser intolerable. Además, relacionado con esta misma actividad hipotalámica, también nuestros pacientes pueden tener trastornos a nivel de la secreción de LH y LDH, y FSH, perdón, generando infertilidad y amenorrea, ¿ya? Entonces, vamos a sumar a la síndrome extrapiramidal, la discinesia tardía, la hiperprolactinemia ahora, ¿ya? En el caso de los fármacos que además del haloperidol tienen actividad a nivel periférico, vamos a tener algunos de ellos que además tienen actividad sobre la histamina, ¿ya? Bloqueando la histamina, los receptores histaminoides, y eso va a generar en nuestros pacientes aumento de peso y somnolencia, ¿ya? Particularmente la quetiapina tiene esta actividad. Y después vamos a tener otros fármacos que tienen actividad adrenérgica, como se les mostraba yo en la tabla, y eso va a generar que haya un bloqueo alfa-1 y produzca entonces hipotensión postural y mareos, además de sedación. Y además algunos de ellos van a ser bloqueantes colinérgicos y van a producir boca seca, visión borrosa, constipación y además déficit de la memoria, ¿ya? O sea, en el fondo la idea central es que estos medicamentos tienen una gran cantidad de efectos adversos y que algunos, si bien son tolerables, no todos lo son. Además, acá tenemos otros efectos que son únicos de algún tipo de fármaco en particular, ¿ya? Como la clozapina que produce leucopenia. Vamos a ver solo algunos de ellos. Una vez que termine con estos chicos, con estos fármacos, se termina la clase por si acaso, ya para que después descansen tranquilos. Primero vamos a tener al haloperidol, ya les hablé de él hasta el cansancio, es el más utilizado, es el medicamento de urgencia, ¿ya? Debido a esta quietud emocional que produce, ya esta neurolepsia. Además, es el medicamento estándar para utilizar en aquellos pacientes donde no se toleran bien los otros fármacos debido a sus acciones periféricas, ¿ya? ¿Para qué se usa? Para los fármacos, los pacientes esquizofrénicos con alto nerviosismo, con mucha ansiedad, con trastornos notorios psíquicos, o sea, con alucinaciones, con delirios, etcétera, ¿ya? Y también se puede utilizar en el trastorno del comportamiento en los niños con hiperexcitabilidad explosiva, estos niños que van súper bien y de repente pum, explotan en el fondo, son impulsivos y le producen daño a terceros, ¿ya? Después tenemos la clozapina, por eso digo que solo les explico algunos. Este medicamento casi no se utiliza en la actualidad de primera línea debido a que produce agranulocitosis, ¿ya? Disminuye el conteo de leucocitos, de neutrófilos, etc. Pero lo produce de manera aguda y solo dentro de los 2 o 3 primeros meses. Es decir, que un paciente que dentro del primer mes no produjo una caída de la serie blanca, en el fondo no va a tener problemas con el uso de la clozapina, ¿ya? La clozapina, debido a esto, es que no se utiliza de primera línea, pero se ha visto que es extremadamente útil en los pacientes que son refractarios al haloperidol, ¿ya? Y este medicamento además tiene muy buena actividad sobre los síntomas negativos y sobre el comportamiento violento, particularmente en los pacientes suicidas, ¿ya? Y en la actualidad se recomienda utilizar en aquellos niños en donde tienen un cuadro agresivo notorio, pero no toleran bien el haloperidol, ¿ya? Y bueno, lo otro es que al ser atípico tiene mejor adherencia al tratamiento, ¿ya? Después tenemos a la risperidona, que es el atípico más utilizado en la actualidad. Existe la versión adulta, que es Espirón, y la edición para niños, que es Risperdal, que es, entonces en el fondo nosotros lo tenemos en gotas o comprimidos. Y la idea central de este fármaco es que además de la actividad sobre los dedos, como antipsicótico, tiene también afinidad, lo que les decía yo, sobre los serotonérgicos 2, 5-HT, 2A, 2C, ¿ya? Pero también tiene actividad sobre adrenérgicos, ¿ya? Ojo con eso. En general, la risperidona es el más utilizado debido a que a la dosis terapéutica, o sea, de 3 miligramos, aparentemente no produciría efectos adversos notorios en los pacientes, ¿ya? Y solo cuando se requieren aumentar la dosis o bien cuando hay un cambio en el fondo en el paciente a nivel de la biodisponibilidad, empezarían a aparecer los trastornos adversos notorios, ¿ya? Los efectos adversos son el síndrome extrapiramidal, el aumento de peso. En algunos pacientes se han quejado de cefalea y sedación, ¿ya? Una de las cosas más importantes es que produce trastornos a nivel de la disfunción eréctil y de la libido en los pacientes fértiles, ¿ya? En edad adulta con fertilidad.
¿ya? Como es súper bien tolerado y estos efectos adversos se producen solo cuando se aumenta la dosis, en general es el medicamento estándar para tratar el síndrome de hiperactividad y para los pacientes con autismo agresivos, ¿ya? Y también en los pacientes pequeños que tienen o niños que tienen trastornos delirantes o psicóticos. Por eso es el medicamento más utilizado. Después y finalmente, otro muy utilizado en la clínica, y es el más nuevo también, es el aripiprazol, donde se ha visto que también al ser atípico, casi no tiene, o tiene muy poca actividad sobre D2, que es el que está acá, y además su actividad es mayoritariamente como agonista parcial. Tiene muy buena actividad serotoninérgica, ya por lo tanto tiene muy buena actividad sobre los síntomas positivos y negativos. Y lo más importante es que además se puede utilizar en los pacientes bipolares, producto de que disminuyen los episodios maniáticos, ¿ya? Y que se controlan bastante bien en este tipo de pacientes. En general tiene pocos efectos adversos a dosis bajas, pero cuando se aumenta la dosis aparecen ciertos trastornos como la agitación, la acaticia, los temblores y el trastorno extrapiramidal, ¿ya? En general lo que más produce es rigidez muscular, este medicamento. El problema es que la rigidez muscular, por ejemplo, en el anciano puede ser grave, ¿ya? Por lo tanto, este medicamento se recomienda solo en el adulto o en el anciano cuando no tolera el haloperidol como de primera actividad. Y se me había olvidado perdón, pero este es un extra que es la quetiapina, que es el segundo más utilizado después de la risperidona y que tiene una característica que es bien interesante y es que se une al receptor dopaminérgico D2, pero se une en un formato que se llama Kiss and Go, ya que vendría a ser como el touch and go de los jóvenes, pero este se llama Kiss and Go, en donde la quetiapina toca el receptor e inmediatamente se escinde, no deja señal, no deja huella. Y eso hace que su actividad sea más suave. Y al ser su actividad más suave del bloqueo, es muchísimo mejor tolerada y casi no tiene efectos adversos a nivel dopaminérgico. Se han detectado muy pocos síntomas extrapiramidales, casi no hay acaticias con el uso de estos medicamentos, de hecho me parece que no hay ningún caso de acaticia. Y además controla mejor el ánimo debido a que utiliza el mismo sistema de Kiss and Go con la serotonina y con otros receptores como la histamina y la adrenalina. ¿Cuál es el único efecto adverso importante de la quetiapina? Es que produce somnolencia y produce muchísima somnolencia, ¿ya? Y el hecho de que produzca muchísima somnolencia significa que el medicamento no puede ser utilizado de día por el paciente y en realidad uno se puede aprovechar de eso para nuestros pacientes esquizofrénicos que no pueden, o nuestros pacientes psicóticos, que no pueden dormir de manera adecuada debido a sus disturbios nocturnos. Pero también se ha visto que los pacientes ansiosos que no son psicóticos, o sea, pacientes que no tienen esquizofrenia, pero tienen trastornos ansiosos importantes que les impiden dormir, la quetiapina sería en el fondo un medicamento útil para este tipo de trastornos, ya que induce el sueño de manera muy suave, pero no interfiere, como los otros medicamentos que les había mostrado en algún momento, no interfiere con las vías del sueño, ya que no tiene actividad sobre el sueño como tal, no es hipnótico. Y además disminuye la ansiedad o la situación en el fondo de disconfort de nuestros pacientes, ¿ya? Bueno, ahí al frente ustedes tienen alguna lista, si ustedes la quieren después con más tiempo y más paciencia, de otros medicamentos para que los vayan digamos, comparando y viendo qué otro tipo de efectos pueden tener en nuestros pacientes, que son bastantes. Estos medicamentos producen muchos efectos adversos, ¿ya? Ya chicos, eso en la clase de hoy, no tengo nada más que contarles, les volví a dejar ahí la fotito de los gatos esquizofrénicos de Louis Bain. Ah, y la clase anterior no les mostré cuál era la foto inicial, cómo dibujaba este caballero. Y esa es la foto que, o sea, la obra de arte que él le dibujaba a su mujer antes de que se detectara su esquizofrenia. Si ustedes se ven, son gatos antropomórficos, muy bien dibujados, muy bien definidos, ¿ya? Ya chicos, consultas